Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez al grupo noruego Wardruna, que ha sido muy pero muy solicitado en los videos que tenemos en el canal, sobre todo aquellos relacionados con música nórdica como la de Aurora o la de Eivor. Vamos a escuchar la canción Helvegen, cantada por Wardruna junto con Aurora, están haciendo un feat, y según lo que dice la inteligencia artificial de Google, Helvegen es una canción que trata sobre la mortalidad, el legado y la conexión con lo divino, y Helvegen significa básicamente camino hacia el infierno o el tránsito hacia el infierno, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta primera reacción a Wardruna. Hay unas runas, claramente. Escuché el sonido ambiental. Uy, muy buena performance escénica, ¿eh? Ahí está Aurora. Estamos en medio de un ritual. Fa menor hasta ahora. Hermoso, Aurora, hermoso. Tremendo. Ok, ahí arrancó el muchacho. Vamos a retomar desde un poquito antes, pero fíjate cómo van creando climáticamente, paso a paso, poco a poco, toda esta atmósfera que por momentos parece tan claustrofóbica, muy ritual, muy íntima de alguna forma. Digo, no utilizo la palabra claustrofóbica de forma negativa, sino como que nos sentimos encerrados dentro de un círculo muy selecto, por llamarlo de alguna manera. Y fíjate que la primera cuestión es en cuanto al ritmo, que todavía estamos escuchando solamente alguna nota pedal, es decir, alguna constante, como si fuera un drone o un pad de fondo sobre el fa, que cambia ocasionalmente al mi bemol y vuelve al fa menor. Un movimiento que a nivel técnico musical llamaríamos modal, porque la tensión está dada por la permanencia o la insistencia sobre una misma nota o sobre un mismo acorde. Pero fíjate cómo, muy bellamente sobre esa nota pedal, la voz de Aurora dibuja una melodía muy atractiva, muy envolvente y que claramente nos pone en el lugar de un ritual en medio del norte, bien nórdico. De hecho, su voz suena como el viento helado, cuando tiene ciertas caídas en los agudos. Fíjate que está muy bien controlado eso y no deja de ser algo sutil, porque ella está cantando como muy abiertamente y así todo tiene un control muy austero, muy medido sobre lo que está cantando. Es bellísimo. Y ahí entró a cantar, entiendo, el cantante de Wardruna, que cualquier información al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Después hablamos de la percusión y del ritmo. Hay varias voces. Está buenísimo. Odín. Bien, vamos hasta ahí. Acá notaste que además de
que ingresa el cantante principal, se escuchan otras voces, se forma el coral como si fuera el coral del pueblo respondiéndole a la voz selecta, divina a la cual le están cantando. Y fíjate la armonía bellísima que han creado, más allá de toda esta senda rituálica que estamos escuchando desde el principio de la canción, que a medida que van avanzando de estrofa a estrofa y van incorporando más elementos, el ritmo va formándose más claramente. Esto está en un 6/8 clarísimo, que es algo que en lo técnico musical llamamos un compás de subdivisión ternaria, que está en todo el mundo y sobre todo en todas las culturas del mundo, pero me refiero a la música folclórica de todas las culturas del mundo. Esta clase de compases que muchas veces acompañaban ciertos rituales, no tienen que ver nada necesariamente con sacrificios y demás, ocasionalmente sí, de acuerdo al contexto cultural en el que nos encontremos, pero los rituales muchas veces tienen que ver con, por ejemplo, convocar a la lluvia para que los cultivos puedan florecer, crecer normalmente y la gente pueda alimentarse, sobre todo en los periodos más crudos como de sequía o el invierno y demás. Pero esto fíjate que está en el 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan, 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 tan. Y cierra por todos lados. Está buenísimo. 2 acordes nada más en toda la canción. Este es el estribillo. ¡Qué bien! Fíjate además que performáticamente la escenografía en general es buenísima, tienen instrumentos autóctonos, no me voy a poner a hablar de ellos porque lo voy a hacer sin conocimiento particular al respecto y no quiero pifiarla en ese sentido. Cualquier información al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, pero fíjate cómo todo el tiempo la percusión nos está llevando al mismo lugar. Tranquilamente podría ser una percusión catalogada como cinematográfica también, para una película que tenga que ver con algo relacionado a esto, pero que nos lleva a lo rituálico todo el tiempo o incluso a algo de combate, algo más bélico, si querés. Pero claramente por lo que estoy leyendo en la traducción automática del video de YouTube al español, tiene que ver con esto que decíamos al principio respecto del nombre de la canción, que es el camino hacia el infierno, cómo las almas se purifican de alguna forma. Quizás el camino hacia el infierno no es la traducción más acertada, aunque Hell, en noruego por lo menos, y en inglés tiene como la misma raíz, con lo cual significa infierno, pero también puede ser considerado como inframundo o aquel lugar al que van las almas que no tiene el mismo sentido religioso o sacro como lo tiene de repente en la cultura cristiana, en donde el infierno es visto como algo negativo o el inframundo es visto como algo negativo. En otras culturas no es necesariamente así, con lo cual tampoco es que tiene una connotación inmediatamente negativa esa definición. Pero fíjate que además en la escena las sombras de Aurora y del cantante de Wardruna, que perdón, no busqué el nombre, si me lo querés dejar escrito debajo en los comentarios te lo voy a agradecer muchísimo, están cruzados. Ellos están, Aurora visto desde frente, a la izquierda y él a la derecha, y en el fondo, gracias a la iluminación, están cruzados, ¿no? Que me parece que eso colabora con el mensaje de la canción también. Continuemos. Buena trompeta. Mira, tiene 2 bombos legüeros. No son bombos legüeros, tranquilo.
ropa también. Todo está muy detallado, muy bien pensado. Esta parte puedes pensarla más como 3, ¿no? Un 3 rápido. O un 6x8 lento. Por los pulsos que se sienten. Pero no es tan esquemático. Mira. En ordstil der aldri kveimur sér góðan getur. Buen cambio. Der fer, der fröndur, der sjálfur í sama. Eg veit ein að aldrei dør, dómur döðan kann. Básicamente todo fenece, todo termina, menos la reputación de alguien que ya no está, con lo cual es muy importante, sobre todo, cómo lo recuerdan los vivos. Me parece, de hecho, el mensaje de la canción es como muy esperanzador porque habla muchas veces sobre la purificación del alma de esa persona que ya no está. De hecho, en un momento de la canción dice que cuando esté ante la puerta de Hel y tenga que purificarse, lo va a ir a buscar con su canción, que es algo muy dado en todas las culturas del mundo. De hecho, el instrumento, el primer instrumento musical que se utilizó en la historia de la humanidad es la voz humana. Por eso es el más difícil de utilizar, porque todos en nuestra memoria colectiva tenemos muy internalizado eso. Por eso cuando escuchamos una voz, sepamos o no nada de cuestiones técnicas, musicales o vocales, uno inmediatamente puede reconocer si está bien o está mal lo que está haciendo, básicamente porque es algo que tiene una raigambre cultural muy pero muy profunda. Me ha gustado muchísimo escuchar por primera vez a Wardruna en feat con Aurora. Es bellísimo lo que hemos escuchado, es muy convocante. Fíjate cómo con 2 acordes y recurriendo al folclore de su propia cultura pueden crear una pieza tan bella y que resulta tan atractiva para los ojos de cualquier persona. Cualquier otra información al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Ten en cuenta que esta clase de videos son desmonetizados en el canal, así que si te interesa colaborar con este contenido para que podamos seguir trayéndolo al canal, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además ahí vas a poder solicitar la reacción análisis que quieras dedicada especialmente para vos. Por lo pronto, recuerda que también podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos en estos otros videos sobre Aurora en particular que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.